Hola, mi nombre es Valeria Chasi y les voy a hablar acerca de la tomografía multicorte de tórax, los principios físicos, las densidades, anatomía tomográfica, la segmentación pulmonar y los patrones pulmonares en tomografía de alta resolución, como lo son el vidrio ilustrado, el reticular nodular, alveolar y las condensaciones. Vamos con la tomografía multicorte de tórax. El término tomografía computarizada, o TC, se refiere a un procedimiento computarizado de toma de imágenes con rayos X en el cual se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y éste va a girar rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son procesadas por la computadora de la máquina para generar imágenes transversales o cortes. Estos cortes se llaman imágenes tomográficas y pueden brindar al médico información más detallada que las radiografías convencionales. Una vez que la computadora de la máquina recopila varios cortes sucesivos, estos se pueden apilar digitalmente para formar de esa forma una imagen tridimensional del paciente, lo cual va a permitir identificar más fácilmente las estructuras básicas, así como posibles tumores o anomalías. De ahí tenemos lo que son los principios básicos. Podemos decir que el objetivo de una adquisición de la tomografía computarizada va a ser medir la transmisión de los rayos X a través del paciente en un gran número de proyecciones. Las proyecciones se obtienen mediante la acción combinada del tubo de rayos X rotando alrededor del paciente y de varios sistemas detectores que cuentan con cientos de elementos a lo largo del arco detector, generalmente unos 800 o 1000 elementos, con decenas e incluso cientos de filas contiguas de detectores alineadas a lo largo del eje de rotación. En la imagen que está a la derecha podemos encontrar la medida de los perfiles de transmisión de rayos X. En la imagen A encontramos el arco de detectores, en la imagen B la rotación del tubo alrededor del paciente y en la imagen C las múltiples filas contiguas de detectores alineados con el eje de rotación. Los valores de píxeles que se asignan en la imagen de tomografía computarizada están relacionados con la atenuación en el tejido correspondiente, o más concretamente con el coeficiente de atenuación lineal. En este caso sería la ley de Beer-Lambert, la cual establece la relación entre la intensidad del haz inicial del rayo, el coeficiente de atenuación lineal, el espesor del material y la intensidad del haz atenuado de rayos X. Este coeficiente de atenuación lineal va a depender de la composición y de la densidad del material y por supuesto de la energía de los fotones. Como podemos observar, se muestra aquí una imagen con la fórmula que se usa. Ahora vamos a hablar acerca de las densidades. Las distintas densidades que vemos en la tomografía computarizada van a depender del número atómico de los tejidos, que determina una diferente absorción de los rayos X. Lo vamos a medir en una unidad arbitraria llamada unidad de Hounsfield, en honor al inventor de la tomografía computarizada. Esto puede variar si cambiamos los voltajes del tubo. Las medidas estándar se han hecho para estudios realizados con 120 voltajes de tubo y son 0 para el agua de -10 a +10. Podemos encontrar valores negativos de alrededor de -100, van a ser típicos de grasa. Valores más negativos alrededor de -1000, los cuales van a ser típicos de aire, y valores de 500 a 800, los cuales van a corresponder a una densidad ósea o el contraste. En la imagen podemos observar que las medidas en unidad de Hounsfield de las distintas estructuras. Por ejemplo, el aire tiene menos 845 unidades de Hounsfield. La grasa tiene menos 102 unidades de Hounsfield. El líquido tiene 6 unidades de Hounsfield. El parénquima hepático tiene 87 unidades de Hounsfield. El hueso tiene 463 unidades de Hounsfield. Estas mediciones son arbitrarias y pueden variar si cambiamos los tubos de voltaje. Para esto es necesario hablar de las ventanas. Cuando hablamos de ventana, nos referimos a toda la gama de densidades que se puede identificar en un estudio de tomografía computarizada, cuya gama en números de Hounsfield va a ir de -1000 a +1000. Para todo esto, el ser humano solo es capaz de discernir entre aproximadamente 20 a 30 escalas de grises. Por ello, la ventana la podemos cambiar para visualizar una gama determinada de grises.
Para esto podemos cambiar tanto el nivel de la ventana como la anchura de la misma, y esto va a depender de la estructura que queramos estudiar. Sí tenemos la anatomía tomográfica, donde vamos a encontrar los segmentos pulmonares en la ilustración que está a la derecha. Vamos a encontrar que en el pulmón derecho vamos a tener tres lóbulos, el superior, el medio e inferior. El superior va a estar pintado de azul. En este vamos a encontrar al segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. En el lóbulo medio, que está pintado de verde, vamos a encontrar al segmento lateral y al segmento medial. En el lóbulo inferior derecho, que está pintado en naranja, vamos a encontrar al segmento superior, el segmento basal medial, el segmento basal anterior, el segmento basal lateral y al segmento basal posterior. En el segmento basal posterior y medial del lóbulo inferior derecho no van a ser visibles en la ilustración porque están ubicados posteriormente al lóbulo superior y medio derecho. De ahí vamos a encontrar al pulmón izquierdo, que va a contar solo con dos lóbulos. El lóbulo superior izquierdo, que va a estar en azul, donde vamos a encontrar el segmento ápico posterior y el segmento anterior. La língula, que está en verde, donde vamos a encontrar el segmento superior y el segmento inferior. Y por último, el lóbulo inferior izquierdo, que está pintado en naranja, donde solo se va a encontrar el segmento superior, el segmento basal anterior, el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. Existe cierta simetría en la anatomía segmentaria de los pulmones, ya que en el pulmón izquierdo va a diferir solo ligeramente del derecho. El pulmón derecho, como ya mencioné, tiene tres lóbulos, superior, medio e inferior, con 10 segmentos, mientras que el izquierdo solo va a tener dos, que es el superior e inferior, con menos segmentos. En el lóbulo superior izquierdo, los segmentos apical y posterior van a compartir un bronquio segmentario troncal común y se van a combinar en el segmento ápico posterior. La língula forma parte del lóbulo superior izquierdo y tiene una orientación superinferior, mientras que el lóbulo medio derecho está separado del lóbulo superior y va a tener una orientación medial lateral. En el lóbulo inferior izquierdo hay un segmento basal anterior, pero no un segmento basal medial separado, debido a la posición del lado izquierdo del corazón en la cavidad torácica. Vamos a tener lo que es el árbol bronquial. A partir de la tráquea, los bronquios principales y las vías respiratorias se dividen en bronquios lobulares, que serán secundarios, y posteriormente en vías respiratorias segmentarias o terciarias. Los segmentos pulmonares se basan en esta generación de bronquios. Estos segmentos constituyen una unidad funcional independiente del pulmón, irrigado por su propio bronquio segmentario, arteria pulmonar, y va a tener su propio drenaje venoso y drenaje linfático, lo cual va a permitir la pérdida de un segmento sin afectar a los demás segmentos adyacentes. En esta imagen vamos a encontrar todo lo explicado anteriormente, pero esta vez aplicado ya a una tomografía computarizada. Ahora encontramos lo que son los patrones de tomografía computarizada de alta resolución, donde primero vamos a encontrar al patrón lineal reticular. Este patrón se va a deber al engrosamiento intersticial a nivel de los septos interlobulares e intralobulares. Primero vamos a hablar acerca del engrosamiento de los septos interlobulares. Este se va a localizar de forma central y va a producir imágenes lineales de varios centímetros de longitud. Estos septos van a estar localizados en la periferia y de forma perpendicular a la superficie pleural, lo cual van a dar lugar a las llamadas líneas B de Kerley. El engrosamiento septal puede ser liso o nodular. El engrosamiento liso principalmente se va a producir por un edema intersticial pulmonar y por una diseminación linfática pulmonar de algunos tumores. En la linfagitis carcinomatosa, el engrosamiento septal podrá ser liso o nodular. El engrosamiento septal nodular se va a observar también en el sarcoma de Kaposi, el linfoma y la sarcoidosis. Ahora tenemos lo que es el engrosamiento intersticial intralobular, el cual se va a caracterizar por la presencia de una fina trama reticular que se extiende desde las estructuras peribroncovasculares del centro del lobulillo hasta los septos interlobulares, con una morfología en tela de araña. Este patrón va a aparecer en la linfagitis carcinomatosa y en el edema pulmonar, y también va a estar presente en la fibrosis.
Ahora tenemos lo que es el patrón nodular. Los nódulos pueden ser de pequeños tamaños, de 2 milímetros o miliares, de 1 a 2 milímetros. El patrón micronodular va a ser frecuente en enfermedades granulomatosas, como lo son la sarcoidosis, la tuberculosis, la silicosis y la histocitosis de células de Langerhans, así como también en pacientes con metástasis. Pueden verse también imágenes micronodulares en pacientes con una enfermedad alveolar, con una localización centrolobulillar. La distribución anatómica de los nódulos es de gran importancia en el diagnóstico, ya que si va a haber una distribución perilinfática, va a ser sugestivo de sarcoidosis, silicosis, linfangitis carcinomatosa, pero si encontramos una distribución aleatoria, esta va a ser característica de la tuberculosis miliar o de la metástasis. A su vez, la distribución centrolobulillar es típica de la patología inflamatoria o infecciosa de la pequeña vía aérea o del espacio peribronquial. Vamos a encontrar lo que es el patrón en vidrio ilustrado. Este se va a definir como el aumento de densidad que permite ver los vasos pulmonares. En ocasiones puede verse el signo del bronquio negro, que ocurre cuando un bronquio se observa demasiado negro en el seno de la afectación, que es un significado similar a un broncograma aéreo. El aumento de densidad en vidrio deslustrado puede ser un signo tanto de patología alveolar como intersticial, y lo podemos encontrar en una multitud de enfermedades. En el diagnóstico diferencial será muy útil saber la evolución temporal de la enfermedad. Así, cuando el curso es agudo, pensaremos en edema, hemorragia, un daño alveolar difuso o infección. Y si el curso es subagudo o crónico, podemos considerar enfermedades como una neumonía intersticial no específica, un adenocarcinoma o una proteinosis alveolar. Por último, tenemos el patrón de condensación o consolidación, que se caracteriza por un aumento de la atenuación pulmonar asociado a un borramiento del contorno de los vasos adyacentes. En ocasiones puede identificarse la presencia de broncograma aéreo. En la mayoría de los casos del patrón de condensación va a representar una enfermedad alveolar y es un patrón frecuentemente observado en las infecciones y puede estar presente también en la neumonía intersticial aguda, en la neumonía organizada y en la alveolitis alérgica extrínseca. En la imagen de tomografía computerizada reconstruida en un plano coronal, podemos observar condensaciones bivasales de morfología arqueada, que están demostradas con una flechita. En algunas de estas condensaciones se observa la presencia de broncograma aéreo. Por último, tenemos la bibliografía. Muchas gracias.